Bueno, listo. Bueno, a ver, me han dicho entonces más o menos, ya me van a pasar seguramente la circular con las fechas de exámenes en cualquier momento de distancia, ya que aquí me han comentado que ya tienen fechas ustedes. Bueno, en teoría el examen sería oral. Vemos cómo nos organizamos, si es que es oral y no hay un derecho a réplica. Sí que puedo pedir que sea escrito. Así ya ustedes también se van liberando, o sea, rinden 1 hora y media lo que tengan que rendir el examen y no estar esperando hasta que les toque el turno. Imagínense, pobrecito, el compañero Pablo Sánchez va hasta las 6 de la tarde esperando que le toque la S, por ejemplo, o la compañera Julieta Sicilia que le toque la S. este, pero bueno, vamos a ver qué pasa, cómo lo podemos solucionar a eso. Igualmente falta mucho si es en agosto, tienen tiempo para estudiar, tienen tiempo para relajarse y tienen tiempo para entrar en pánico también. Para entrar en pánico. Bueno, a ver, veamos, Eso veamos. estaba pensando yo. Todos lo pensamos en algún momento. Bueno, a ver, hoy deberíamos tener clases de consulta, así que si antes de que yo comience, porque también quiero que vea, más que nada como está grabado, quiero que quede la grabación para los chicos del segundo cuatrimestre, así que más que nada esta clase va a ser dedicada a ellos, que por diversas razones no se pueden conectar todos, bueno, por X motivo. Eh, entonces yo la clase me la voy a dedicar a ellos, a mostrarles el módulo número 6 y quiero preguntarles a ustedes, los chicos del primer cuatrimestre, qué consultas, qué dudas respecto al práctico es que son las que tienen. Eso. Les comento. Ay, Dios, yo también tengo un montón de comentarios por todos lados, perdón. Tengo noticias, parezco noticiero ya. Este, parezco pregonero ese que pasa, son las 12 de la noche. Bueno, normalmente cuando empezamos el módulo 3 empezamos educación vial y el año pasado se me había ocurrido un par de trabajos extracurriculares para que ustedes lo pudieran hacer y todo lo demás, qué sé yo, respecto a lo que tenga que ver la educación vial. Hay algunos temas que módulo 3 módulo 4 5 y 6 no se tocan y que estaría bueno que se toquen este año. Yo lo tengo que comentar con la coordinación, porque el año pasado no teníamos coordinador, entonces, bueno, el último tiempo no hemos tenido. Eh, entonces, hay que consultar eso, si es que ver, yo plantear la idea y ver cómo lo trabajamos y ver también el consentimiento de todos ustedes. Bueno, a los chicos del primer cuatrimestre, ¿tienen alguna duda, alguna consulta respecto al módulo, respecto al práctico, que lo quieran ver ahorita? La semana pasada les dediqué tiempito a ustedes, así que seguramente ya habrás leído algo. Miéntanme, chicos, han leído algo, ¿verdad? Miéntanme, chicos, mientan. Díganme, sí, profe, hemos leído todo. Sí, profe, leímos todo. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, como yo sé que me están mintiendo, les quiero preguntar de vuelta. ¿Tienen alguna duda respecto al módulo 3? No, profe, ninguna duda. Bueno, bueno, No, profe. entonces si no hay dudas, yo voy a empezar compartiendo para los chicos del módulo 6 del segundo cuatrimestre. Bien, a ver. Veamos, dijo el ciego. ¿Cómo es esto? No tengo el mouse acá. Ahí está. Bien, ahí puedo ver. Bueno, este módulo le pertenece al licenciado Terraza, digamos, el antiguo profesor docente que estaba a cargo de la cátedra. Este, pasamos al contenido, que se trata básicamente de dos temáticas importantes. La primera que es sobre el accidente pega y huye, ¿sí? La segunda vamos a entrar al Código Penal. Perdón, la última parte que habla un poco sobre una introducción a los cálculos de la accidentología vial. Este,
Sigo admitiendo gente, perdón. Bueno, entonces, el accidente... Sí, hola. Antes que siga, Sí. ¿toda la clase va a tratar ya del segundo cuatrimestre? Sí, si ustedes no tienen dudas del primer cuatrimestre, les pido para que lo vayamos resolviendo. Ya la semana pasada hablé del módulo 3. Ahora esta clase es para los chicos de segundo. Ah, bien, entonces sí me puedo desconectar. Bueno, sí. La siguiente clase también va a ser del segundo módulo. Dependiendo de las cantidades de consultas que tengan ustedes. Bien, me Ok, retiro porque tengo cosas. perfecto. Bueno, entonces, definimos al accidente de pega y huye. Es básicamente aquel accidente de tránsito en el que algunos de los protagonistas, perdón por esta imagen que está justo aquí, luego de ocurrido el hecho se da la fuga. Básicamente es eso. Se determinan algunas características y primero, hablando sobre el Código Penal, que ya lo vamos a ver en la parte de la legislación, se pueden causar en el delito de abandono de persona, más obviamente el delito tipificado de lesiones culposas u homicidio culposo en un caso más grave, ¿sí? Normalmente los accidentes de tránsito se tipifican en lesiones y homicidios culposos, nunca dolosos, salvo que obviamente se demuestre que hay una intención. Ustedes habrán visto en derecho, si no me equivoco, que existe la presunción de inocencia, si no me equivoco, en constitucional. Habrán visto que a la persona, al imputado, al acusado, como ustedes quieren llamarlo, como se llama legalmente, se presume que es inocente hasta que se demuestre o se llegue a una sentencia que lo declare culpable. Por lo tanto, los tipos de carátulas se graban, digamos, con este tipo de tipificación de delitos: abandono de personas, lesiones y homicidios culposos, etc. Bueno, y acá el módulo le propone a ustedes, los chicos de segundo, leer estos artículos, el 106 y el 94 del Código Penal. Bueno, observemos un poco entonces el Código Penal. Bien, entonces el primero era el 96, ya me olvidé, pero el 94 y el 106. Vean ustedes que aquí en el libro segundo del Código Penal, en su título 1, existen los delitos contra las personas, que engloba tanto el artículo 94 y el 106. Veamos, observemos entonces. Primero el artículo 94. Busquemos en el código, aquí. Se impondrá, bueno, en realidad nosotros los peritos mucho no nos es tan relevante observar o de saber, digamos, el tiempo de cárcel o de reclusión. Más le sirve al juez, digamos, y al abogado al final. Se impondrá una prisión de 1 mes a 3 años, una multa de tanto, e inhabilitación especial por 1 a 4 años al que por imprudencia o negligencia, ¿sí? Aquí imprudencia y negligencia son dos cuestiones diferentes. Normalmente en las legislaciones si ustedes alguna vez toman un manual de derecho penal, encontrarán que negligencia, inoperancia, imprudencia, y hay un término más que no me acuerdo, inobservancia, imprudencia, impericia y negligencia, son cuatro conceptos totalmente diferentes, ¿sí? Negligencia, inoperancia, impericia e imprudencia, ¿sí? Si ustedes los quieren ir buscando en algún momento, en algún libro, en algún manual de derecho penal, van a ver que son cuatro conceptos diferentes. Por impericia de su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, causar a otro un daño en el cuerpo o en la salud, ¿sí? Si las lesiones fueran de las descritas en el artículo tanto 90 y 91, que ya lo vamos a ver en el módulo, y fueren más de una las víctimas lesionadas, el mínimo de la pena prevista en el primer párrafo, es decir, en este caso 1 mes, será de tantos meses, de 6 meses, y se aumentará, digamos, la multa, ¿sí? Bien, y el artículo 106
que tiene que ver con el abandono de personas, en el capítulo 6, dice, el que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en una situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años. ¿Sí? Esto se agrava si la consecuencia del abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima, y si ocurriera la muerte, la pena será de 5 a 15 años de reclusión o prisión. ¿Sí? Aquí ven, digamos, qué pasa cuando existe el accidente pega y huye, y cuando se produzca el desamparo, en este caso el abandono. ¿Qué pasa si hay un grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima? ¿Y qué pasa si ya existe la muerte? ¿Sí? Fíjense que va aumentando el gravamen en este caso. ¿Sí? Veamos, volvamos al módulo. Aquí estoy. Esperen, que hice macanita aquí. Acá estoy. Bueno, el accidente pega y huye, ¿sí? Es un caso especial para el investigador, ya que muy pocas veces cuenta con testigos que puedan aportar datos útiles. En este caso, obviamente habíamos dicho que casi se supone, se parte de la presunción de que ningún accidente de tránsito es doloso, salvo que se demuestre que hubo una intención. Recuerden que culposo, culpa, viene de la palabra culpa, significa sin intención, y doloso viene de dolo, que significa con intención, con intencionalidad. Dice básicamente aquí que cuando no existe, cuando hay un accidente pega y huye, el investigador tiene pocos testigos oculares en este caso, ¿sí? Pero sí pueden haber algunos vestigios que son materiales respecto a la pericia. ¿Cuál es el problema, digamos? Al no encontrar un vehículo que se le considera como el embistente, ¿sí? Van a ver el año que viene en la Accidentología 2 que este protagonista, que es el embistente, es quien lleva la mayor carga de energía cinética y es quien más disipa energía al momento de una colisión. Por lo tanto, la velocidad de ese cuerpo no la podremos determinar hasta que, bueno, nosotros o tengamos vestigios materiales o ya, digamos, tengamos los vestigios materiales y la posición final del vehículo. Por ejemplo, nosotros nos sería muy difícil, ante, por ejemplo, lo que conocemos como frenada normal, donde no hay una huella de frenada sobre la superficie, sobre la calzada, nos sería muy complicado nosotros determinar la energía de traslación desde el lugar momento de impacto hasta la posición final del vehículo, básicamente porque no está el vehículo, ¿sí? Entonces ya ahí nosotros deberíamos empezar a trabajar con los vestigios materiales que encontramos en el suelo, por ejemplo, perdón, la superficie, como por ejemplo vidrios diseminados que van por inercia en conjunto con el otro vehículo, es decir, con el vehículo embistente, y se ven impulsados con una cantidad de movimiento propia, ¿sí? Linealmente del vehículo embistente. Pero bueno, en este caso, como no existe, lo utilizamos a los vestigios materiales, ¿sí? Es por eso que aquí el módulo nos especifica que resulta imprescindible la localización e individualización del conductor que produjo el accidente pega y huye por la siguiente razón. La primera, porque si la atención de la víctima hubiese sido oportuna, se evitaría, por ejemplo, una muerte o bien el agravamiento de las lesiones. Las calles serían más seguras si los conductores no eludieran sus responsabilidades. La detención del pega y huye evitaría la imitación de los demás conductores y se lograría el apoyo de la comunidad, ¿sí? Bueno, ustedes ven este último punto, tiene que ver más que nada con la educación vial, ¿sí? Respecto a la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones dentro del tránsito. Bien, por ejemplo, de acá tenemos la clasificación de los accidentes pega y huye, el aprensivo temeroso, el irresponsable y el furtivo. Entonces el apresivo y temeroso que huye impulsado por el pánico, el irresponsable que descarga la responsabilidad en el otro, convenciéndose a sí mismo que nada ha sido por su culpa, ¿sí? Y el furtivo, solo en caso de accidentes de daños menores a la propiedad, ¿sí? Bueno, básicamente, por ejemplo, este último, no sé, a mí una vez me ha tocado, me ha tocado ver
un colectivo rompiéndole el espejo retrovisor a un auto y bueno, daño material, nos vemos. El colectivo no se ha detenido ni nada, así que... Y fuiste, al piste perdiste, básicamente. Al piste perdiste. Bien, luego viene la parte de los indicios que se pueden encontrar, se deben buscar, digamos, por ejemplo, huellas de frenada o huellas de neumáticos, bien, por ejemplo, una huella de rodamiento, ¿sí? Perdón, laminillas de pintura, se me está cortando la voz porque tengo sequísima la garganta. Partículas de faros, ¿sí? Restos de parabrisas, espejos retrovisores, parabrisas, calcomanías, ¿sí? Lo que sea indicio material, es decir, una evidencia material que nos indique a nosotros la proyección de estos indicios propios del choque, nos servirá a nosotros para poder realizar una mecánica, y algunos autores lo colocan como también una dinámica del accidente, si bien la dinámica está dentro de lo que nosotros conocemos como mecánica, en la física, nosotros sabemos que la mecánica engloba a la dinámica, la hidrostática, engloba el trabajo y la energía, ¿sí? La dinámica es, por ejemplo, lo que hablamos sobre las leyes de Newton, cómo se originan los movimientos, ¿sí? En cambio, bueno, nos sirven este tipo de vestigios materiales para poder trabajar con la mecánica y dinámica del accidente, determinación del lugar, momento de impacto, ¿sí? Si tenemos uno de los vehículos, dependiendo de los daños y de acuerdo a la mecánica, podemos determinar quién ha sido el embistente y el embestido. En este caso nos será más fácil determinar quién es el embestido. Y por último, determinar la velocidad en el lugar momento de impacto, ¿sí? Eso el año que viene a ustedes en Accidentología 2 les enseñarán cómo trabajar con energías disipadas para determinar la velocidad del momento de impacto. Bien, pasamos a la segunda parte, que es básicamente la parte legislativa, cuando se llaman lesiones leves, graves y gravísimas. Pasemos al Código Penal. Dentro también del articulado de lesiones contra las personas, vamos al artículo 89, me pasé, ahí está. No, acá estoy, sí. Lesiones en el capítulo 2. Si no me equivoco, el capítulo 1 habla sobre homicidios, esta parte habla sobre lesiones, si mi memoria no me falla. La primera de ellas es el artículo 89, se impondrá prisión de tantos a tanto el que causare a otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en otra disposición de este código, ¿sí? Se impondrá, bueno, en este caso vamos a pasar a qué es lo que dice el 90 y el 91 para ver qué es lo que estipula el código para poder sacar cuáles son nuestras conclusiones en el 89. En el 90 dice, se impondrá reclusión o prisión si la lesión produjere una debilitación permanente de la salud de un sentido, de un órgano, de un miembro, o una dificultad permanente de la palabra, o si hubiera puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiera inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiera causado una deformación permanente en el rostro. Veamos qué dice el artículo 91. Reclusión o prisión, y aquí elevamos, que antes era de 1 a 6, ahora es de 3 a 10. Si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir. ¿Sí? Básicamente, todos estos tipos que existen en el artículo 90 y 91 son para las lesiones graves y gravísimas. El 89 son las demás lesiones que conocemos nosotros como lesiones leves, ¿sí? La primera habla más que nada sobre debilitación, ¿sí? Produjera una debilitación permanente, ¿sí? Y ya hablamos en el 91 una enfermedad, ¿sí? Una inutilidad, una pérdida, ¿sí? O la incapacidad de engendrar o concebir, ¿sí? Bien,
Todos estos tipos se engloban en las lesiones leves, graves y gravísimas, como nos establece, por ejemplo, aquí nuestro marco teórico. Esperen, ahí estoy. En la primera dice, tenemos las lesiones leves, son aquellas que producen una incapacidad laboral menor a 30 días. Las graves son las que producen debilidad permanente de la salud, sentido, miembro, etcétera, como habíamos leído. Y las gravísimas producen enfermedad mental o corporal incurables, una inutilidad básicamente para realizar un trabajo, ¿sí? Bien, después acá les pide, obviamente les recomienda, con igual criterio la ley divide a los homicidios, es decir, los dolosos, 79, 80, 81, 82, si no me equivoco, el 80 son los agravados, a ver, sí, son los 12 del agravado. Los dos, en el 80 están el homicidio doloso respecto a los 12 tipos de reclusión perpetua, de prisión perpetua. 81 y 82, si no me equivoco, son de homicidios culposos, veamos. No, perdón, el 81 sobre emoción violenta y el 82 creo que sí será, si no me equivoco, es el de culposo. La verdad que no lo recuerdo. Ah, perdón, me equivoco, acá está. El 84 del Código Penal es el culposo. Bien. Bueno, yo les recomiendo, si ustedes quieren, lean estos artículos, el 79 y 80, homicidio simple, homicidio agravado, el 81, emoción violenta, 82, que no recuerdo qué es, y el 84, que es el homicidio culposo. ¿Sí? Bueno, acá también les sugiere el texto leer estos apartados, ¿sí? Y pasamos a la última parte, que es respecto a la velocidad necesaria para proyectar a la víctima. Bueno, acá digamos, le hace una aclaración el profesor Terraza, en este caso quien realizó el texto, que en este espacio curricular dice no haremos cálculos ni aplicaremos fórmulas matemáticas, pero es bueno que sepas que cuando en un accidente de tránsito la víctima es embestida y proyectada a cierta distancia, podemos efectuar el cálculo de la velocidad teórica relativa a la que circulaba el vehículo embistente aplicando la siguiente forma, ¿sí? Donde el resultado es la velocidad del vehículo, tenemos la sumatoria de la masa del vehículo más la masa del conductor, es decir, la masa de la víctima, sobre la masa del vehículo, por la raíz cuadrada de la distancia de proyección por la aceleración de la gravedad, que es un número constante, que es también en términos de aceleración, metros sobre segundos cuadrados. Lo que se utiliza normalmente, no se utiliza tanto esta fórmula. A ver, en este caso es simplemente para darles una introducción a los cálculos. Yo soy fanático de los cálculos. a mí me apasiona la parte física de la accidentología. Veo la posibilidad de hacer un cálculo en todas las situaciones. No se utiliza tanto esto respecto a la proyección de la víctima, si bien esta es la velocidad de acuerdo a la proyección de la víctima, se puede utilizar directamente lo que llamamos nosotros el modelo Serle. Así, Searle, no sé cómo se pronunciará, pero es el modelo Serle. Serle fue un autor en su momento quien teorizó cómo realizar la velocidad al momento de impacto de acuerdo a las proyecciones aéreas o proyecciones superficiales del cuerpo de la víctima, y eso normalmente se le incluye, se le induce, se le adjudica la energía al vehículo embistente. ¿Cómo es lo que pasa aquí? Se trata de hallar la velocidad del embistente de acuerdo a la proyección de la víctima. ¿Por qué básicamente esto? Bueno, es básicamente porque quien lleva todo el movimiento y produce el accidente es quien disipa la energía. A ver, supongamos, ustedes van en una bicicleta, van andando su bicicleta y en un momento se detienen. El que lleva el movimiento es la bicicleta y ustedes por inercia se van para adelante. Bueno, en este caso, ¿a quién le adjudicamos esa energía? Le adjudicamos a la bicicleta la energía, porque es quien lleva toda la energía del sistema. Ahora, cuando estos se separan, cuando estos dos cuerpos, ustedes y la bicicleta, se separan, la energía de ustedes es propia de la bicicleta, porque ustedes no estaban en movimiento, movimientos independientes, sino que
ustedes llevaban el movimiento de la bicicleta en conjunto con la bicicleta. Entonces, cuando hay una disipación de energía de un cuerpo a otro, ¿sí? Lo que sucede es que esa energía se le debe adjudicar a quien produjo la colisión propio de su energía, ¿sí? Si por ejemplo tenemos un choque, ¿sí? Quien lleva toda la energía de ese choque es quien produce el choque, ¿sí? Bien, en este caso obedece este principio que es de acuerdo. ¿Cómo nosotros determinamos la velocidad del vehículo embistente? De acuerdo a la proyección de la víctima. Bueno, veamos, creo que no hay nada más. Me parece que no. Bueno, al final, bueno, el práctico les da una fórmula, perdón, aquí les da un ejercicio para que lo realicen con la fórmula esta de proyección de la víctima. Ok, bueno, si no hay ninguna duda más respecto bueno, les vuelvo a preguntar a los chicos del primer cuatrimestre, si no tienen ninguna otra duda, consulta, lo dejamos acá y nos veremos 15:50, ¿era? Sí, 15:50. ¿No tienen ninguna otra duda? No, profe. No, No. profe. Ok, bueno, nos vemos No, profe. 15:50, chicos. No, Estamos profe. viendo. Chau, Nos chau. vemos.